A ver, hay historias que no vais a encontrar en los grandes libros de historia, ¿no? Son de esas que nacen en valles silenciosos, en castillos antiguos y en la memoria que se pasa de unos a otros al calor del fuego. Pues hoy, precisamente, vamos a contar una de esas. La historia de un pueblecito de la serranía de Cuenca que de repente vio como una guerra lejanísima llegaba para quemarle literalmente su memoria. Y creedme, esas noticias, esas que susurraba el viento entre las rocas y los pinares, iban a cambiarlo todo, para siempre. El destino de un pueblo llamado Villora. Un lugar donde la vida, hasta ese momento, pues oye, parecía que se regía por el sol, por las estaciones, no por reyes y constituciones, desde luego. Claro, para entender bien lo que pasó, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, a esa villonadera de justo antes de la guerra. Un sitio que parecía como suspendido, ¿sabes? Donde la paz era la costumbre. Eso sí, una costumbre bastante frágil. Intentad imaginarlo, ¿no? El ritmo de la vida rural del siglo XIX. El sonido de las herramientas en el campo, los arrieros con sus mulas por esos caminos que unían reinos, y al atardecer, ese humo tranquilo de las chimeneas que dibujaban el cielo como una promesa de hogar, de seguridad. Y dominándolo todo, ahí estaba el castillo, una fortaleza de origen musulmán del siglo XII, ojo, un testigo mudo que había visto pasar nada menos que 700 años de historia desde lo alto de su roca. Es que no era solo un montón de piedras, ¿entendéis? Era el símbolo del pueblo, su ancla en el tiempo. Pero claro, toda esa paz estaba a punto de saltar por los aires, porque la guerra que llegó a Villora no nació allí, en sus campos, no, nació muy lejos, en los salones del poder de Madrid, por una disputa lejana, sobre quién debía sentarse en el trono de España. A ver, para que nos hagamos una idea, muere el rey Fernando VII y España, de repente, se parte en dos. Por un lado estaban los isabelinos, que eran los liberales y apoyaban a su hija, la niña Isabel II, y con ella un nuevo orden constitucional. Y por el otro, los carlistas, que defendían al hermano del rey, a Carlos, y con él, pues el absolutismo, las viejas tradiciones, todo bajo ese lema de Dios, patria y rey. Pero aquí viene lo interesante, la perspectiva desde el pueblo. Para la gente de Villora, que en su mayoría no sabía ni leer ni escribir, todas estas ideas políticas eran algo lejano, casi como de otro mundo. Su lealtad no se basaba en la ideología, ¿qué va? Se basaba en algo mucho más primario, la supervivencia, la costumbre y, por encima de todo, el miedo. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. ¿Por qué un pueblo como Villora, tan alejado de todo, se ve arrastrado a una guerra así? La respuesta, la verdad, no está en la política, está en algo mucho más profundo. Veréis, se lucha por conceptos que no se pueden tocar. Nación, Dios, legitimidad dinástica, son relatos que compartimos y que nos dan una identidad como grupo. Para los que mandaban en la guerra, la lucha era por la corona, pero para la gente de Villora, la lucha estaba a punto de convertirse en algo mucho más real, mucho más tangible, la defensa de su propia casa. Así que el punto clave es este. La decisión de apoyar a un bando o a otro no era una elección filosófica para nada. Era una apuesta práctica. ¿Quién va a proteger nuestras casas? ¿Quién no nos va a saquear las cosechas? ¿Quién nos garantiza poder dormir una noche en paz? Al final, Villora se alineó con el bando isabelino. Y esa elección, iba a tener consecuencias muy serias. Y poco a poco, esa guerra que parecía tan abstracta se fue haciendo muy, muy real. El eco de las batallas lejanas empezó a resonar cada vez más cerca del valle, y la inquietud se fue convirtiendo en un temor palpable. Primero, solo eran rumores. Se hablaba de partidas carlistas que andaban por la serranía. Luego ya no eran rumores. Empezaron las requisas en los pueblos de al lado. Después, la llegada de mensajeros a caballo con noticias urgentes. El miedo dejó de ser un susurro para convertirse en una presencia constante. Y claro, la gente del pueblo tuvo que organizar una defensa como pudo, de forma improvisada. Es que hay que pensar en la escala de todo esto. Villora era una comunidad diminuta, con unos 400 habitantes. ¡400! No tenía un ejército, ni mucho menos. Su capacidad para defenderse, pues, era la de sus propios vecinos. Su vulnerabilidad era inmensa. Por ser leales a Isabel II, el pueblo se había convertido en una especie de base de apoyo, muy modesta para las tropas liberales, un simple punto en el mapa. Y claro, esto lo convertía, inevitablemente, en un objetivo para el otro bando. Su castillo no era una guarnición militar llena de soldados, era más bien un último refugio. Y entonces,
En el corazón de aquel invierno helador de 1840, la guerra invisible se hizo brutalmente visible. La amenaza ya no solo llamó a la puerta, no, llegó con antorchas para derribarla. A ver, la guerra ya estaba en su fase final. Estamos en febrero de 1840. Una partida carlista que se estaba retirando, al mando de un tal Arnau, llegó a las cercanías de Villora. Venían derrotados, desesperados, y buscaban castigar la resistencia del pueblo. Ojo, no hay que imaginar aquí un gran asedio de película con catapultas y ejércitos. Fue algo mucho más crudo, más íntimo, y por eso mismo más aterrador. El terror de ver aparecer docenas de antorchas en la negrura de una noche de invierno. El sonido de la madera vieja al crepitar, un sonido que anunciaba el fin de una era. Todo pasó muy deprisa. Las llamas prendieron en las puertas, treparon por las vigas como si nada y devoraron las techumbres de madera en una explosión de calor y humo. El resplandor anaranjado del fuego se convirtió en una señal terrible, una herida de luz en la noche que se veía desde todo el valle. Y abajo en el pueblo, la gente solo podía mirar, impotente, cómo su historia se convertía en cenizas. El amanecer siguiente reveló una herida que en realidad nunca iba a terminar de cerrar. El fuego se había ido, sí, pero lo que dejó atrás perduraría durante generaciones, grabado en la piedra y en el alma del pueblo. Después de los gritos y del crepitar del fuego, llegó el silencio. Un silencio pesado cargado de pérdida. El castillo, ese centinela que había estado ahí 700 años, era ahora un esqueleto calcinado. Una cicatriz en el paisaje que le recordaría a todo el mundo, día tras día, la noche en que la guerra les visitó. Y la historia se transmitió de padres a hijos, no en los libros, no, sino al calor de los hogares. Y todo esto al final nos muestra una verdad universal y trágica. El castillo de Villora no ardió por una simple chispa. Ardió por una idea, por un relato de lealtad a una reina que sus habitantes seguramente nunca llegarían a ver. Ardió porque en una guerra civil los símbolos son los primeros en caer. La historia de Villora no es solo la de un castillo quemado en el siglo XIX. Es un recordatorio del poder inmenso que tienen las historias por las que vivimos y morimos. Y nos deja con una pregunta que la verdad resuena con mucha fuerza hoy. ¿Cuáles son los relatos que elegimos defender nosotros? Y sobre todo, ¿somos conscientes del fuego que podrían llegar a encender?